Cordial saludo a todos, bienvenidos a este espacio para el desarrollo de este conversatorio. Trataremos el tema ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Nos acompañan los estudiantes de Psicología de la UNAD, Gina Paola Ruiz, Liz Monsalve, Kelly Tobar y Elkin Girón, quien les habla, pertenecientes al grupo 40-30-33-2 de Psicología Política. Compañera Liz, dentro de este comportamiento sociopolítico, ¿qué nos puede enunciar desde su perspectiva? Buenas noches, compañero. Bueno, claro que sí. Antes de dar inicio al interrogante planteado, es importante conocer que Colombia ha vivido durante los últimos 50 años un marco de violencia generada por grupos armados que inició entre los partidos políticos liberales y conservadores. Posterior a esto se conforman otros grupos armados como lo son la FARC, el EPL, el ELN, los paramilitares y otros grupos al margen de la ley, quienes se han encargado de atacar a la población civil, afectando principalmente a los campesinos y a los agricultores del país. Son muy pocos los mecanismos de protección que ha implantado el gobierno y el Estado colombiano, teniendo en cuenta que de alguna manera ha abandonado a estas poblaciones a su suerte, generando miedos, rechazos, impotencia, desplazamientos y muchos sentimientos negativos hacia el gobierno. Sin embargo, se han implementado mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y no la repetición, estipulados en los acuerdos firmados por el gobierno nacional y las FARC, para terminar el conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el cual busca poner fin a la violencia generada por parte de la guerrilla en nuestro país. Este, este acuerdo busca impedir que haya más víctimas, busca la desmovilización, a no incurrir más en delitos como el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de menores y romper con vínculos con narcotráficos. Este acuerdo propone reparación a las víctimas, reintegra la vida social, la participación de los desmovilizados en la política y derecho al voto. Entonces, teniendo en cuenta esta breve introducción, compañero Elkin, cuéntame qué comportamientos sociopolíticos ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia. Compañero, ante la perspectiva iniciada de todos estos aspectos fueron muy cambiantes dentro de todo el gobierno. Y es por eso que el gobierno, dentro de estos impactos, determina que debe haber una negociación que en consideración dieron condiciones necesarias para establecer un diálogo. Uno de ellos es el debilitamiento militar y popular de las FARC. Es inevitable no determinar ese número de movilizados y desertores de las filas guerrilleras por un número de muertes en operaciones militares y principales comandantes que lograron afectar la operatividad de estos grupos delincuenciales. Es justamente en el gobierno de Uribe que se logra toda esta política de seguridad democrática que impacta fuertemente a estos grupos subversivos. Obviamente esa táctica militar implementada por las FARC de secuestros, narcotráfico, desplazamiento forzado, contribuyó a percibir a esta guerrilla, a estas personas, que este grupo terrorista se alejaba de los principios revolucionarios, pues ya no tenían los mismos ideales, ya estaban haciendo otros aspectos diferentes que de cierta manera no contribuían a por lo que ya estaban luchando o por lo que empezaron a luchar. De esa manera, es decir, había una inconformidad de una estructura social existente y que obviamente querían empuñar las armas, generar una revolución para hacer un cambio social, pero al generarse un escenario totalmente diferente, pues obviamente se fueron saliendo de este grupo armado para ingresar o incorporarse nuevamente a la vida social. Es justamente en esa vida social que toman otros aspectos ya de manera política o ya de otro sujeto que va contribuyendo a una nueva sociedad. Compañera Kelly, ¿cómo ve usted desde su
desde su punto de vista este comportamiento sociopolítico? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Desde el comportamiento sociopolítico que se ha institucionalizado pues, dentro del conflicto armado en Colombia, se puede decir que a través de la Asamblea Nacional Constituyente se concibió su renacimiento sociopolítico a modo de Estado Social de Derecho, incluyendo en su Carta Fundamental, Constitución Política de 1991, la participación política como base de la nueva democracia participativa. Pues por medio de este mecanismo sus pobladores no solo contribuyen, sino cimientan e inciden en las decisiones políticas que afectan a la nación, sino que adicionalmente este tiene la posibilidad de acceder al poder político en cualquier nivel. En efecto, el otorgar o devolver derechos políticos a los exintegrantes de un grupo guerrillero, el cual es acusado de cometer delitos de atroces y de lesa humanidad, pudiese resultar un exabrupto, pero dada la naturaleza de nuestro conflicto, sus raíces y evolución, la justicia transicional nos ofreció una alternativa de inclusión de quienes pretendieron alguna vez pues, hacerse el poder público a través de la lucha armada. No podemos olvidar pues, la participación política a lo largo de nuestra accidentada historia, con derecho prohibido y simplemente en estos momentos pues, se les ha dado pues, esa participación ciudadana pues, o participación política a estos integrantes de la guerrilla. Y hoy por hoy pues vemos cómo tienen esa libertad de participar. Todas esas personas pues que estuvieron en esos grupos y que hoy pues participan y que se han adaptado a este nuevo ambiente, nuevamente a la sociedad. Y pues hoy vemos cómo participa uno de esos integrantes a la presidencia. Le cedo la palabra a la compañera Gina, también para que nos comparta su concepto sobre el comportamiento sociopolítico instituido en el conflicto armado de Colombia. Buenas noches, muchas gracias compañera Kelly. Primero tenemos que saber que el conflicto armado es una guerra civil entre dos partes de la sociedad. Debemos de tener en cuenta que el sociopolítico es la relación que mantiene la sociedad con el Estado, en este caso serían los gobernantes. La sociedad cada vez está más alejada del Estado debido al abandono que se ha tenido con la sociedad. Esto se debe a la corrupción que se ha visto en estos últimos años, siendo el gobierno el más interesado en que la guerra no termine, ya que es más relevante la guerra que la educación, a raíz de que la juventud prefiere armas antes de estudios y pasar hambre debido a las diferentes necesidades que presentan. Los desplazados. La ley de víctimas y restitución de tierras establece una serie de herramientas para garantizar que las víctimas que se encuentran fuera del territorio nacional con ocasión de conflicto armado interno sean incluidos en los programas de retorno y de reubicación previstos en la ley, que la vía armada no es la respuesta y que el gobierno debe velar por el bienestar del pueblo. Los grupos al margen de la ley se han infiltrado tanto en nuestra sociedad que son muy pocos los recursos que nos da el Estado para nuestra protección, dejando a la población vulnerable y generando un repudio hacia el gobierno. También Colombia ha implementado la famosa Justicia y Paz que busca reconocer y garantizar los derechos de la sociedad. El Estado ha asignado a las víctimas como a los victimarios recursos y estrategias políticas, jurídicas que permitan reconciliar e identificar de manera correcta la lucha que lleva el gobierno contra el conflicto armado. Compañero Elkin, ¿algo más que vaya a aportar? Gracias, compañera. Es evidente que de entre todos los aspectos tratados desde cada uno de nuestros puntos de vista, este trabajo nos permitió analizar los fenómenos sociopolíticos desde los modelos y metodologías de la psicología política, en una comprensión con el conflicto armado en Colombia, en un antes, una hora y un después.
Es muy importante establecer todas estas perspectivas, todos estos puntos de vista, porque nos deja evidenciar claramente que el conflicto no solamente es de un solo sentido, sino que tiene muchísimos sentidos que nos hace ver la política desde como la ve el pueblo colombiano. Es por eso que Rodríguez Carballeira, en 1992, con su texto El lavado de cerebro, psicología de la persuasión coercitiva, nos hablaba básicamente de esta necesidad que se convierte en una influencia alta por parte de la política en Colombia. Como final, agradecerles a todos por este espacio, muchas gracias por las diferentes intervenciones y estamos para un próximo trabajo. Gracias. Gracias.